Jamás se me borrará de la memoria el sonido de aquel golpe. Fue seco, brutal, como si algo dentro de mí se quebrara al mismo tiempo que el silencio de la casa. Caí en el baño con el cuerpo torcido y la espalda pegada a las baldosas heladas. Intenté moverme, pero el dolor en la cadera fue tan punzante que me robó el aliento. La toalla quedó tirada a un costado. El agua seguía corriendo. Y yo solo podía mirar el techo, como si esperar bastara para que el tiempo pasara rápido o para que alguien escuchara mis gritos. Llamé a mis hijos uno por uno. 5 números, 5 intentos, 5 tonos largos, fríos, indiferentes. Nadie contestó. Nadie. Ni un mensaje, ni una llamada de vuelta, ni una palabra. Solo el eco del teléfono y mi respiración, cada vez más cortada. Primero fueron minutos, luego horas. El piso estaba tan frío que parecía envolverme como un abrazo cruel. El dolor se convirtió en miedo. Y el miedo se transformó en una tristeza que no se parece a ninguna otra. Pensé en cada uno de ellos, en cómo los había sacado adelante sola desde los 34 años, cuando su padre murió. 5 bocas que alimentar, 5 uniformes que lavar, 5 razones para seguir respirando. Y sin embargo, ahí estaba yo, a mis 68 años sola, mirando un techo blanco que no respondía. Pero antes de seguir, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me muestra que me apoyas y que estas historias significan algo para ti. Y cuéntame aquí abajo desde qué ciudad me estás escuchando ahora. Continuemos. Empecé a hablar conmigo misma para no perder la cordura. Tranquila, Paola. Me repetía una y otra vez. Esto va a pasar. Vas a salir de aquí. Pero el reloj del baño no tenía piedad. Ya habían pasado 3 horas. El cuerpo se me estaba entumeciendo y los dedos me temblaban. En medio de esa desesperación, me acordé del vecino del piso de arriba. Daniel, un hombre de unos 50 años, discreto, respetuoso. Apenas lo conocía. Nos cruzábamos en el ascensor y él siempre me saludaba con un «Buenos días, doña Paola». Nunca imaginé que ese saludo de rutina se convertiría en mi salvavidas. Con un esfuerzo que me arrancó un gemido, me arrastré hasta el teléfono que había quedado en el suelo. La pantalla estaba rajada, pero todavía funcionaba. Con los dedos rígidos marqué su número. Tardó unos segundos en responder. «¿Hola?» Su voz sonó sorprendida. «Daniel, soy Paola, la del 2B». Susurré casi sin aire. «Me caí, no puedo levantarme». Hubo un silencio breve, y luego escuché el sonido de pasos apresurados. «No se mueva, doña Paola, ya voy». No tardó ni un minuto. Golpeó la puerta con fuerza y cuando escuché su voz al otro lado, rompí a llorar. «Tranquila, doña Paola, ya estoy aquí». Consiguió abrir con ayuda del conserje. Cuando me vio en el suelo, se arrodilló sin pensarlo. «Dios mío, ¿desde cuándo está así?» «Hace 3 horas», alcancé a decir. Me cubrió con una toalla seca y sus manos, cálidas y firmes, me dieron una tranquilidad que mis propios hijos ya no sabían darme. «Vamos al hospital», dijo con una determinación que no admitía réplica. «No la voy a dejar sola». En ese momento entendí que, a veces, la ayuda no viene de la sangre, sino del alma de un desconocido. Me levantó con cuidado, me abrigó con su chaqueta y me llevó hasta el coche. El camino fue largo, pero en su silencio había más compasión que en todas las palabras vacías que había escuchado de mis hijos en años. En el hospital, los médicos confirmaron lo que temía. Una pequeña fractura en la cadera y un golpe fuerte en la espalda. Nada mortal, pero suficiente para dejarme postrada semanas. Daniel se quedó conmigo hasta que me asignaron habitación. No preguntó por mis hijos, no pidió explicaciones, no juzgó. Solo se sentó a mi lado, con esa calma de quien sabe entender el dolor sin necesidad de interrogar. «Le debo muchísimo», le dije en voz baja. «No me debe nada», respondió. Cualquiera habría hecho lo mismo. Lo miré a los ojos y supe que no era cierto. No cualquiera lo habría hecho, ni siquiera mis propios hijos. Esa noche, mientras el suero goteaba y las luces del pasillo parpadeaban, cerré los ojos y me pareció una ironía cruel. Haber entregado la vida entera por 5 personas que ni siquiera contestaron el teléfono, y ser rescatada por un hombre que apenas sabía mi nombre. Todavía no lo sabía, pero ese accidente no sería una tragedia.
sino una llamada de atención, una advertencia de la vida para recordarme que, a veces, los lazos verdaderos no se heredan, se encuentran. El pitido continuo del monitor me despertó, un sonido constante, monótono, como recordándome que aún seguía aquí. Por unos segundos no supe dónde estaba. El techo blanco, el olor a desinfectante, la luz fría colándose por las persianas. Todo me resultaba extraño, hasta que lo vi. Sentado junto a mi cama, dormido en una silla, estaba Daniel. La cabeza inclinada, los brazos cruzados, ese gesto tranquilo de las personas que hacen el bien sin esperar aplausos. Me quedé mirándolo un buen rato. Era un hombre sencillo, con el rostro marcado por años de trabajo, el cabello empezando a encanecer en las sienes. Llevaba una chaqueta gris y jeans gastados, sin anillos, sin reloj caro y, sobre todo, sin esa mirada vacía de quien vive apurado. Tenía algo más valioso: humanidad. Cuando abrí los ojos del todo, él despertó sobresaltado. «Doña Paola». «¿Cómo se siente?», preguntó enseguida acercándose. «Algo mejor. Gracias a usted», sonrió aliviado. «Los médicos dijeron que fue una suerte que me llamara a tiempo. Un poco más, y la hipotermia le habría hecho daño». Intenté incorporarme, pero el dolor en la cadera me cortó el movimiento. Daniel se apresuró a acomodar la almohada detrás de mi espalda. «Despacio, no se esfuerce. Ya le traje agua». Tomó un vaso de la mesita y me lo acercó. Lo miré con una mezcla de gratitud y vergüenza. «No tenía por qué quedarse tanto», murmuré. «No podía irme». Su tono era tranquilo pero firme. Yo no dejaría sola a mi madre si le pasara algo. «Pero yo no soy su madre», dije intentando sonreír. «No», respondió mirándome con ternura. «Pero podría serlo». Sus palabras me golpearon más fuerte que la caída. Sentí un nudo en la garganta. Hacía años que nadie me hablaba con tanta delicadeza, ni siquiera mis propios hijos. El resto del día, Daniel siguió allí. Me acompañó mientras los médicos venían a revisarme, mientras me cambiaban el suero, mientras el reloj del hospital se empeñaba en marcar una eternidad. Me contó que vivía solo en el piso de arriba y que trabajaba como técnico de mantenimiento en una escuela. «No tengo familia», dijo como quien comenta algo normal. «Mis padres murieron hace tiempo y nunca me casé». «¿Y nadie lo espera en casa?», pregunté. «Solo mi perro, Bruno», respondió con una pequeña sonrisa triste. «Pero él entiende». Yo también entendía. A nuestra edad, la soledad se vuelve una sombra silenciosa que uno aprende a ignorar, hasta que un día se da cuenta de que se sienta a la misma mesa. Daniel y yo compartíamos esa sombra. A la hora de la comida, una enfermera trajo una bandeja con pollo, arroz y una sopa tibia. No tenía apetito, pero Daniel insistió. «Coma un poquito, doña Paola. Tiene que recuperar fuerzas». «¿Siempre es así de mandón?», le dije tratando de bromear. «Solo con las personas que me importan». No supe qué contestar. Así que por primera vez en mucho tiempo, obedecí. Y sentí que de verdad alguien se preocupaba por mí. Mientras comía, mi mente se fue hacia atrás. Volvieron las imágenes de mis hijos pequeños, yo corriendo de un lado a otro. En una mano la olla, en la otra las mochilas. Las noches en vela, el miedo a no alcanzar, el cansancio que se pegaba a la piel. Y ahora, al recordar todo eso, dolía aceptar que mis esfuerzos no habían sido suficientes para enseñarles algo tan básico como la gratitud. «¿Sus hijos vendrán a verla?», preguntó Daniel con cuidado. Tragué saliva. «No lo sé. Los llamé antes de que usted llegara». Ninguno respondió. «Tal vez no se enteraron», intentó justificar. «Se enterarán», dije despacio. «Pero no vendrán por amor, Daniel. Si vienen, será por interés». Él no insistió. Se quedó en silencio. Y ese silencio, lejos de incómodo, fue respetuoso. En su mirada había algo que me calmaba. La comprensión de quien también sabe lo que es sentirse dejado de lado. Por la tarde, el sol entraba débil por la ventana del hospital, cubriendo todo de una luz dorada y melancólica. Daniel se levantó para irse. «Le voy a dejar mi número por si necesita algo», dijo sacando un papel arrugado del bolsillo. Lo dejó sobre la mesita. «Y no se preocupe, mañana paso temprano a verla». «No hace falta que venga», susurré. «Lo sé»,
Pero quiero venir. Me quedé sola, mirando la puerta que se cerraba tras él, y de pronto me di cuenta de algo que me estremeció. Ese hombre, casi un desconocido, había hecho en un solo día lo que mis 5 hijos no habían hecho en años. Me escuchó, me cuidó, me trató con dignidad. Esa noche, cuando apagaron las luces del pasillo, cerré los ojos y recé. No recé por mis hijos, recé por Daniel, por su bondad, por su corazón cansado, por ser la mano que me levantó cuando las mías ya no podían sostenerme. En el silencio de la madrugada, entre los sonidos de las máquinas, pensé que quizá Dios no siempre manda ángeles con alas. A veces los manda con manos ásperas de trabajar, voz cansada y un corazón dispuesto. Y con ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir en paz. El tercer día en el hospital amaneció gris. El cielo nublado parecía una copia de mi ánimo. Daniel había pasado temprano, tal como prometió. Traía unas flores del jardín del edificio. No eran muchas, apenas 3 margaritas, pero para mí fueron más hermosas que cualquier ramo caro. «Para que no se sienta tan sola», dijo, colocándolas en un vaso de plástico. Le sonreí, aunque por dentro sabía que, en cuanto él se fuera, la soledad volvería a ocupar su lugar a mi lado. Después del desayuno sonó el teléfono. Por un instante el corazón se me aceleró. Pensé que sería uno de mis hijos, preocupado, con voz temblorosa. Contesté con ilusión. «Hola, mamá. Me dijeron que te caíste». Era Laura, mi hija mayor. Su tono no sonaba preocupado. Sonaba agotado, impaciente. «Sí, hija. Estoy en el hospital, pero ya me siento un poco mejor». «¿Y por qué no me llamaste antes?», se quejó. «Me enteré por el grupo de vecinos». «Te llamé, Laura, a ti y a todos». Nadie contestó. Silencio. «Ah, bueno, es que estábamos ocupados. Ya sabes, el trabajo, los niños, la vida». Su frase fue una puñalada disfrazada de excusa. Intenté cambiar el tema. «No te preocupes. No fue tan grave. Un golpe en la cadera, pero me atienden bien». Ella suspiró al otro lado. «Mamá, aprovechando que hablamos, quería preguntarte algo». Sentí que algo se me apretaba en el pecho. «¿Qué cosa? ¿Todavía tienes esos ahorros en la cuenta? Los que papá dejó cuando murió». Por un momento pensé que había oído mal. «¿Eso es lo que querías saber?», dije con la voz quebrada. «No te enojes, mamá, pero si todavía los tienes, podrías ayudar a Tomás con la entrada de su casa». Tuve que cerrar los ojos para no llorar. No llamaba por mi caída, llamaba por dinero. «Como siempre, Laura, ahora no puedo hablar de eso», dije despacio. «Estoy cansada». «Bueno, piénsalo. Llámame cuando salgas del hospital», respondió indiferente. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono mucho rato. Sentí que las paredes se achicaban, que el aire pesaba. No era solo decepción, era confirmación. Mis hijos ya no me veían como madre, sino como un número de cuenta al que podían acudir cuando algo faltaba. A media tarde, otra llamada. Esta vez era Gabriel. El segundo. «Mamá, me dijeron que estás internada». ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Como si caerse a los 68 fuera un capricho. Me resbalé en el baño, Gabriel. Ya te lo he dicho otras veces. Ese piso es peligroso. Deberías vender esa casa vieja y mudarte a un lugar más cómodo. Respondió sin pensarlo mucho. Es mi hogar, Gabriel. La construimos con tu padre. Sí, pero ya no puedes vivir sola. Y si vendieras, con ese dinero podrías ayudarnos a todos un poco. Tragué saliva. Ayudarlos, claro. No tiene sentido que sigas ahí aferrada a recuerdos, agregó. Esa palabra, recuerdos, me dolió más que cualquier golpe. Para ellos mi vida era eso, un estorbo lleno de pasado. Corté la llamada con la voz rota. Cuando Daniel entró a la habitación, intenté fingir normalidad, pero mis ojos me delataron. ¿Hablaron sus hijos?, preguntó suave. Asentí. Sí, querían saber si aún tengo dinero. Él bajó la mirada. Lo siento mucho. No lo sienta, Daniel. No es culpa suya que yo los haya criado tan mal. El resto de la tarde no sonó ningún teléfono. Más. Solo se escuchaba el paso de los enfermeros. En el pasillo y mi mente repitiéndose una pregunta. ¿En qué momento se apaga el amor de un hijo? No ocurre de golpe. Se apaga con la indiferencia de cada día, con los te llamo luego que nunca llegan.
Con la distancia disfrazada de ocupación, cerré los ojos y volví atrás otra vez. Gabriel entrando corriendo del colegio, con los pantalones rotos y yo regañándolo entre risas. Laura ayudándome a cocinar, haciendo más desastre que comida. Los gemelos, Santiago y Javier, durmiéndose sobre mi pecho mientras yo cantaba bajito. Y la pequeña Mariana, mi luz, la que todavía me decía mamita linda, incluso a los 15 años. ¿Dónde estaban ahora esos niños? ¿En qué momento dejaron de necesitarme? Al caer la noche, Daniel volvió con una taza de té caliente. No hacía falta que viniera otra vez, le dije. No podía dormir sabiendo que estaba aquí sola, respondió. Se sentó a mi lado. Esta vez el silencio no dolía. Era un silencio compartido. ¿Sabe? Dije después de un rato. Cuando uno cría hijos cree que está sembrando amor. Pero a veces lo que siembra es dependencia, egoísmo, costumbre. Tal vez ellos no entiendan lo que tienen hasta que lo pierdan, añadió él despacio. Tal vez ya lo perdieron. Susurré. Esa noche decidí algo que nunca antes habría imaginado. No volvería a mendigar cariño. No llamaría más. No esperaría más. No lo sabía todavía. Pero ese pensamiento sería el inicio de mi redención. Porque el amor, cuando no es correspondido, no desaparece. Se transforma en dignidad. Cerré los ojos con el corazón herido. Pero por primera vez, despierto. Pasaron 5 días. 5 amaneceres calcados. El mismo olor. Los mismos pasos. La misma sensación de hueco por dentro. Daniel seguía viniendo cada mañana. Me traía pan, un termo con café y a veces solo su silencio amable, que sostenía más que cualquier palabra. Aquella mañana, mientras guardaba mis cosas para el alta, la enfermera asomó la cabeza. «Doña Paola, tiene visitas». Sentí un nudo en la garganta. «¡Que pasen!», dije acomodándome el pelo. La puerta se abrió, y ahí estaban, 5 rostros que fueron mi vida entera. Laura, la mayor, con el pelo rubio teñido y un bolso caro colgando del brazo. Gabriel, de traje, con el teléfono en la mano y gesto de prisa. Los gemelos Santiago y Javier, serios, inquietos. Y Mariana, la pequeña, con gafas oscuras y una expresión mezclada de vergüenza y lástima. Por un momento quise llorar, pero me contuve. No quería que me vieran frágil. Ya me habían visto demasiado desprotegida. «Mamá», dijo Laura con un tono forzado. «¡Qué susto nos diste!». «Sí, mamá», añadió Gabriel guardando el teléfono. «Deberías tener más cuidado». «Fue un accidente», respondí. «Le puede pasar a cualquiera». «Justamente por eso», intervino Santiago. «No deberías seguir viviendo sola». «Es peligroso», remató Javier. «Tienes que vender la casa». Mariana siguió callada, con la mirada hacia el piso. «¿Vender mi casa?», pregunté manteniendo la calma. «Claro, mamá», dijo Laura como si explicara algo obvio. «Es grande, vieja, y ya no puedes mantenerla. Además», añadió Gabriel, «con ese dinero podrías ayudarnos a todos un poco». Esa frase se clavó en mí como una espina. Ayudarnos. No vivir mejor tú. No cuidarte. No estar contigo. Ayudarlos. Los miré uno por uno. Esos 5 adultos que un día fueron mis niños, mi desvelo, mi motor, y sentí algo mezclado. Tristeza y lucidez. Era como si de repente se cayera el velo que yo misma me había puesto encima. No estaban ahí por mí. Estaban por lo que creían que algún día sería suyo. «¿Y si no quiero vender?», pregunté. Laura resopló molesta. «Mamá, no seas terca. Lo hacemos por tu bien». «¿Por mi bien?», repetí despacio. «Ya veo». Gabriel se levantó y empezó a caminar como si estuviera en una reunión de trabajo. «Podríamos invertir el dinero, asegurarte una pensión, un lugar cómodo. Y tú te encargarías de todo, ¿verdad?», pregunté. Él sonrió, sin notar el filo de mi pregunta. «Bueno, sí, sería lo más práctico». No dije nada. Me limité a observarlos. Sus ropas, sus relojes, sus gestos impacientes. Ni un abrazo verdadero, ni una flor, ni un te extrañé. Solo propuestas, cálculos, planes. En el pasillo, vi de reojo a Daniel, mirando desde la puerta entreabierta. Nuestros ojos se encontraron. No hizo falta una palabra.
Él entendía perfectamente lo que estaba pasando. «Mamá», dijo Laura con una dulzura impostada, «no te pongas así. Sabemos que estás cansada. Si quieres, nosotros nos encargamos de todo». «No», respondí, esta vez con firmeza. «De ahora en adelante, no». 5 pares de ojos se clavaron en mí, sorprendidos. «¿Cómo que no?», soltó Gabriel. «No voy a vender mi casa. Y no necesito que nadie se haga cargo de mi vida». Santiago bufó, cruzando los brazos. «¿Y qué piensas hacer, mamá? ¿Quedarte sola hasta que te vuelvas a caer? Y si es así, será mi decisión. Es que no puedes seguir así», estalló Laura. «No tienes a nadie». Sonreí, y esa sonrisa los inquietó. «Te equivocas. Sí tengo a alguien». El silencio se volvió incómodo. «¿A quién?», te preguntó Laura frunciendo el ceño. Miré hacia la puerta. «A alguien que vino cuando ustedes no. A alguien que me escuchó cuando ustedes no contestaron ni una llamada. Nadie dijo nada». Gabriel se acomodó la corbata, inquieto. Los gemelos se miraron entre sí. Mariana apretó los labios. «Lo sé», continué con calma. «Y como quiero evitar que sigan preocupados, quiero darles algo». Saqué mi bolso del cajón, el mismo bolso de toda la vida, con el cuero gastado y las costuras cansadas. Lo dejé sobre la cama. «Ahí está todo», dije mirando a cada uno. «Lo que tanto andan buscando». Laura arqueó una ceja. «¿Ahí?» «Sí, ábranlo, es de ustedes». Gabriel fue el primero en acercarse. Descorrió el cierre con la rapidez de quien abre un cofre. Los demás se acercaron alrededor. Vi sus caras ansiosas, sus manos expectantes, y luego vi cómo todo se congelaba. Laura se tapó la boca. Gabriel dio un paso atrás. Santiago bajó la cabeza. Mariana soltó un suspiro tembloroso. Yo no dije nada. Sabía perfectamente lo que veían dentro, pero no iba a explicar nada aún, porque a veces el silencio enseña más que un sermón. El aire se volvió pesado. Incluso el tic-tac del reloj parecía hacerse más lento. Mis 5 hijos estaban paralizados frente al bolso abierto, como si hubieran encontrado un espejo en lugar de un tesoro. Laura fue la primera en atreverse a hablar. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó con la voz rota. No contesté. Me limité a mirarlos, saboreando ese momento en que la vida, por fin, ponía todo en su lugar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Cuéntame en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú en el lugar de Paola. Si este relato te está tocando el corazón, deja tu like, porque lo que viene ahora te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, seguimos. Dentro del bolso no había billetes, ni joyas ni llaves de otra propiedad. Había 5 sobres de papel cerrados, cada uno con un nombre escrito a mano, uno para cada hijo. Las letras eran mías, temblorosas, con una tinta que parecía arrastrar lágrimas en cada trazo. «Habrán los suyos», dije en voz baja. Laura fue la primera. Rompió el sobre con esa prisa que siempre tuvo. Sacó la hoja doblada y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su expresión cambió. Primero indiferencia, luego sorpresa, y finalmente llanto. «Hija mía, cuando eras pequeña me decías que yo era tu heroína. Nunca lo olvidé. Lo que sí olvidaste tú fue que los héroes también se cansan. Me prometiste que cuando crecieras me ibas a cuidar. Ya no espero eso, pero quería que supieras que, a pesar de todo lo que me hiciste sentir, todavía te amo. Porque una madre no olvida, pero aprende a guardar silencio». Laura dobló la carta con cuidado y se la llevó al pecho. Por primera vez en años la vi llorar de verdad. Sus lágrimas cayeron sobre el piso del hospital. Cada una un pedazo de la niña que había sido. Gabriel abrió su sobre con las manos temblando. «Hijo, te enseñé que el respeto no se compra con dinero, sino con actos. Y sin darte cuenta me trataste como una carga. Me dolió más tu silencio que cualquier palabra. Si algún día tienes hijos, ojalá aprendas a escuchar cuando te digan que te necesitan. Yo lo hice contigo. Y tú no estuviste». Gabriel agachó la cabeza. Su teléfono sonó en el bolsillo, pero por primera vez lo dejó sonar sin contestar. Los gemelos se miraron antes de abrir los suyos. Aunque eran idénticos, esa tarde se veían diferentes. Uno lloraba en silencio, el otro apretaba los puños. «Mis hijos, ustedes siempre se tuvieron el uno al otro.
Yo, en cambio, no tenía a nadie. Cuando su padre murió, trabajé de noche para que pudieran estudiar. Recuerdo una madrugada en la que me quedé dormida sobre sus cuadernos, agotada. Al despertar, vi que ninguno me había tapado con una manta. Esa noche entendí que el amor que no se enseña con ejemplo se apaga con la costumbre. Mariana sostenía su sobre sin atreverse a abrirlo. «Hazlo, hija», le dije con suavidad. «También lo escribí para ti». Ella rompió el papel con manos trémulas. «Mi pequeña, tú eras mi esperanza. Me abrazabas incluso cuando tus hermanos me hacían llorar. Pero creciste y terminaste uniéndote a ellos. No te culpo. El amor se contagia, pero la indiferencia también. Si algún día la vida te convierte en madre, recuerda que no existe dolor más grande que el de una llamada que nunca se devuelve». Cuando terminó de leer, Mariana se levantó sollozando. «Mamá, perdóname», murmuró. «No necesito tu perdón», le dije acariciándole la cara. Solo necesitaba que entendieran. Durante algunos minutos nadie habló. Solo se escuchaban los sollozos y el sonido lejano de pasos en el pasillo. La enfermera, que había entrado sin querer, se quedó quieta en la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Entonces Gabriel, aún con la carta en la mano, preguntó: «¿Y el dinero, mamá? ¿Dónde está?» Levanté la mirada. «Ah, eso». Metí la mano en el bolso y saqué un último sobre, más grueso que los demás, sellado con cera roja. «Este es para todos», dije. «Ábranlo juntos». Lo hicieron. Y lo que encontraron adentro no eran billetes ni extractos. Era la copia de un documento notarial. Gabriel lo leyó en voz alta, pero la voz le falló antes de terminar. El contrato decía que mi casa, mis ahorros y todo lo que poseía a mi nombre habían sido transferidos a otra persona. Daniel Herrera, mi vecino. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Esta vez estaba lleno de incredulidad y vergüenza. «¿Qué hiciste, mamá?», susurró Laura pálida. «Lo que tenía que hacer», respondí tranquila. «Le dejé todo al único que estuvo cuando ustedes no». «No puedes hacer eso», explotó Gabriel. «Esa casa es nuestra herencia». «No», dije mirándolo sin titubear. «La herencia no se exige, se merece». Bajé la vista. No hacía falta decir más. Lo habían entendido. El silencio después de esa frase fue tan profundo que escuché mis propios latidos. Mis hijos me miraban con una mezcla de shock, rabia y algo más. Miedo. Miedo a perder lo que siempre dieron por hecho. Gabriel fue el primero en reaccionar. Golpeó la mesa con el puño. «Esto es una locura. ¿Cómo puedes dejarle todo a un extraño?» «No es un extraño», respondí. «Es el hombre que me levantó del piso cuando ustedes dejaron sonar el teléfono». Laura se puso de pie de golpe. «¿Te oyes? Nos estás castigando por una sola vez que no atendimos». «¿Una sola vez?», repetí con una sonrisa triste. «Solo una, Laura». «¿Segura?». La miré fijamente. «¿Sabes cuántos domingos esperé tus llamadas? ¿Cuántas veces cociné tu comida favorita pensando que ibas a aparecer?». Ella bajó la cabeza. «Mamá, entendemos que estás dolida, pero no puedes decidir así», intentó Santiago. «Ya decidí», le respondí. Mariana, entre lágrimas, preguntó: «¿No hiciste esto por venganza, verdad?». «No, hija», le dije con calma. «Lo hice por justicia». Nadie habló por un buen rato. Gabriel caminaba por la habitación como un animal acorralado. «Voy a hablar con un abogado», dijo fuera de sí. «Esto no puede ser legal». «Es completamente legal», respondí. «Ya lo confirmé. Está firmado, sellado y registrado». «Mamá», murmuró Laura, «nos dejas sin nada». «Les dejo exactamente lo que recibí de ustedes. Silencio y distancia». Ella apretó la boca para no llorar. Los gemelos no sabían dónde poner la mirada. Mariana se acercó a mi cama. «Mamá, ¿de verdad ya no nos necesitas?». Le tomé la mano. «No es que no los necesite. Es que aprendí a vivir sin que estén». En ese momento la puerta se abrió despacio. Era Daniel, con una bolsa de frutas en una mano y un pequeño ramo en la otra. Al ver la escena se detuvo. «Perdón, no quería interrumpir», dijo desde el umbral. «No pasa nada, Daniel», le respondí serena. «Justo ahora hablábamos de ti.
Las miradas de mis hijos se clavaron en él. Desprecio, celos, confusión. Todo junto. «Así que tú eres Daniel», dijo Gabriel, midiendo cada palabra. «Sí, señor», respondió él nervioso. «Solo soy un vecino. Un vecino que se aprovechó de mi madre», escupió Gabriel. Daniel dio un paso atrás, incómodo, pero no lo dejé defenderse. «Basta», dije. «Nadie se aprovechó de mí». Mi voz retumbó en la habitación. Daniel no me pidió nada, nunca. Ni un favor ni un peso. Lo único que hizo fue estar aquí. Hizo lo que ustedes no hicieron, tratarme como persona y no como un estorbo. Laura frunció el ceño. «¿Y eso te da derecho a dejarle todo?» «Sí», contesté sin dudar, «porque el amor no se mide por la sangre, sino por los actos. Y quien te levanta del suelo merece más que quien mira cómo caes». Gabriel bufó. «¿Sabes lo que va a decir la gente, mamá?» «No me interesa», respondí. «La gente no marcó mi número cuando estaba tirada en el baño». Santiago se pasó la mano por la cara. «Esto es una locura», repitió. «No, hijo. Locura fue pasar años esperando amor de quienes solo veían en mí una carga». Se hizo otro silencio. De esos que obligan a mirar hacia adentro. Mariana rompió a llorar y abrazó mi brazo. «Perdóname, mamá». «Ya estás perdonada, hija», le dije. «Pero el perdón no borra las decisiones. Solo limpia el corazón». «¿Y él?», dijo señalando a Daniel. «¿Qué vas a hacer con todo eso?» Daniel se adelantó nervioso. «Yo no quiero nada, doña Paola. Solo quise ayudarla». «Lo sé», respondí. «Y precisamente por eso quiero que lo aceptes. No te lo dejo por lástima, sino porque te lo ganaste con humanidad». Mis hijos se quedaron callados. No sabían si explotar o callar. Sus ojos decían más que sus bocas. Culpa, miedo, vergüenza. Suspiré. «No los odio», dije despacio. «Pero tampoco dependo de ustedes. ¿Y qué se supone que hagamos ahora?», preguntó Gabriel agotado. «Aprender», respondí. «Aprender a amar sin esperar herencia. A cuidar sin condiciones. A estar sin pedir nada a cambio». «¿Y tú?», preguntó Laura. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Vivir», dije con una sonrisa tranquila. «Quizás por primera vez. Vivir de verdad». Daniel bajó la mirada conmovido. «No sé qué decir, doña Paola». «No tienes que decir nada», le respondí. «Solo quédate un rato más». Mis hijos recogieron sus cosas. Uno a uno salieron de la habitación. Solo Mariana la menor se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿crees que podamos empezar de nuevo algún día?» «Tal vez», dije. «Pero no hoy». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Pero ya no pesaba. Era un silencio distinto. Daniel se sentó a mi lado y me tomó la mano. «¿Estás segura de lo que hizo?», preguntó. «Más segura que nunca», respondí. «Ellos no lo van a entender». «No tienen que entenderme», dije mirando la ventana. «Solo tienen que recordarme». Esa noche, mientras el hospital quedaba a oscuras, supe que no había firmado simplemente un testamento. Había firmado mi libertad. Porque el verdadero legado no está en lo que se deja en papeles, sino en las lecciones que se dejan en el alma. Y yo, al fin, había enseñado la más importante, que el amor sin gratitud es un contrato roto, y que la sangre sin respeto no vale nada. Volver a casa después del hospital fue como regresar a un cuerpo, viejo que ya no siente igual. La ambulancia se detuvo frente al portón verde que mi esposo y yo pintamos una tarde de verano, mientras los niños jugaban en la vereda. El sol caía lento y la fachada parecía más pequeña, más callada, como si también hubiera envejecido en mi ausencia. El enfermero me ayudó a bajar. El aire olía a humedad y a hojas secas. Al cruzar el umbral, el silencio fue tan intenso que creí oír mis propios pensamientos. El reloj del pasillo seguía colgando en el mismo lugar, marcando la misma hora. Pero cada tic-tac sonaba ahora como una pregunta. ¿Vale la pena seguir viviendo cuando nadie te espera? ¿Le ayudo con las bolsas?, te preguntó Daniel con su voz siempre suave, como si temiera romper algo dentro de mí. «Claro, hijo. Ponlas en el comedor». Lo vi caminar por la casa con la delicadeza de quien entra a una iglesia. Sus ojos se detuvieron en los retratos de la pared.
Laura con trenzas, Gabriel con su uniforme de fútbol, los gemelos sosteniendo un pastel, Mariana abrazada a su padre en su primer día de escuela, 5 vidas colgando de las paredes, pero ninguna en mi presente. Debe ser duro volver aquí sola, comentó, dejando las bolsas sobre la mesa. Lo fue al principio, respondí. Hoy, no tanto. Asintió en silencio. Pasamos buena parte del día limpiando, sacudiendo recuerdos. Yo le indicaba dónde iban las tazas, los manteles, los platos finos que solo se usaban en Navidad. Cada objeto tenía una historia, y mientras se la contaba, me di cuenta de que hacía años no hablaba tanto con alguien. Daniel escuchaba con la paciencia de quien sabe que cada palabra es una herida cicatrizada. A veces sonreía, otras simplemente me miraba con esa compasión limpia que tanto duele como sana. Cuando el reloj marcó las 6, preparó café. El aroma llenó la casa, mezclándose con el de la madera y el polvo levantado. Nos sentamos frente a frente, en la misma mesa en la que antes se sentaban mis hijos. Ahora solo había 2 tazas, 2 silencios, 2 almas remendadas tratando de encajar. «Gracias por quedarte», le dije mirando el humo del café. «Gracias por dejarme entrar», respondió. «No todos lo harían. No todos lo merecen», añadió tranquilo. Esa frase se me quedó clavada. No todos lo merecen. Durante muchos años creí que el amor era obligación, que una madre debía darlo todo aunque sangrara. Daniel me estaba mostrando algo distinto. Que la bondad también se cuida, que el corazón no puede regalarse a quien solo viene a vaciarlo. Esa noche salimos al porche. El aire fresco olía a tierra húmeda. El jardín estaba descuidado, pero algunas hortensias azules se empeñaban en seguir floreciendo. Mi esposo solía decir que las hortensias son flores agradecidas, porque dan belleza incluso a quien las olvida. Mi marido las plantó hace más de 20 años. Le conté. Decía que eran el corazón de la casa. Daniel se agachó y acarició una flor. «Entonces su casa todavía late», respondió. Nos quedamos en silencio. Las luciérnagas se encendían entre los arbustos y un perro ladraba a lo lejos. Ese silencio que antes me ahogaba, ahora se sentía como un abrigo. Con los días, Daniel empezó a venir cada vez más seguido. Llegaba temprano con pan del mercado. Me ayudaba a regar las plantas. Reparó la lámpara del comedor que llevaba años titilando. La casa cambió. No tanto por fuera, sino por dentro. El aire ya no olía a abandono, sino a pan recién hecho y esperanza. Yo también cambié. Volví a cocinar, a poner música, a peinarme con cuidado. Una tarde incluso me puse el vestido azul que guardaba desde mi aniversario número 40. Está preciosa. «Doña Paola», dijo Daniel sorprendido. Ya era hora de desempolvar a la mujer que vive aquí adentro. Respondí riendo. Él me ofreció el brazo, y caminamos por el jardín como 2 fantasmas que, de repente, habían decidido volver a la vida. Pero la paz siempre viene con prueba. Una mañana sonó el teléfono. Era Mariana. Su voz temblaba. «Mamá, ¿podemos hablar?» Cerré los ojos. De pronto sentí a la niña que se metía en mi cama en noches de tormenta, a la adolescente que me decía: «No llores. Mami, todo va a estar bien». «Claro, hija. Siempre puedes hablar conmigo». «Quiero verte», dijo. «Quiero pedirte perdón». Colgué y me quedé quieta. Daniel, que barría la galería, me miró desde la puerta. «¿Todo bien?», preguntó. «Mi niña quiere venir a verme», respondí con un hilo de voz. Él sonrió con esa ternura cansada suya. «Entonces, es hora de abrir las ventanas, doña Paola. Que entre la luz». Esa tarde preparé la casa como si fuera Navidad. Saqué manteles, encendí una vela en el comedor, hice el pastel de manzana que a Mariana le encantaba cuando era niña. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por el miedo y la esperanza mezclados. Cuando escuché el timbre, sentí que el corazón se detenía un segundo. Abrí la puerta despacio. Ahí estaba mi hija, más delgada, con los ojos hinchados de llorar. Me miró un momento, y luego se lanzó a mis brazos. «Mamá, perdóname, por favor», sollozó. La abracé tan fuerte como mis huesos me lo permitieron. «Ya estás perdonada, hija», le dije acariciándole el pelo. «No sabes cuánto esperé este momento».
Nos sentamos a la mesa. Durante un buen rato apenas hablamos. Comimos, lloramos y sonreímos de vez en cuando. A veces el amor no necesita explicaciones, solo presencia. Al terminar, ella suspiró. «Los demás están furiosos contigo», confesó. «Gabriel quiere demandarte». Sonreí sin rabia. «Lo sé, pero tú no estás de su lado, ¿verdad?» «No, mamá. Me cansé de vivir con rencor». Le tomé la mano. «Hiciste bien. El rencor es un veneno que una se toma a sorbos y mata despacio». Antes de irse, Mariana miró a su alrededor. «Esta casa se siente diferente», dijo. «Porque ahora está viva», respondí. «Ya no hay gritos ni reproches. Solo silencio». Ella sonrió. «Un silencio bonito». «Exacto. Un silencio que no duele». En ese momento, Daniel entró con las manos llenas de tierra del jardín. Mariana lo miró de arriba abajo. «Tú eres Daniel, ¿verdad?» «Sí, señora», dijo él nervioso. «Gracias por cuidar a mi mamá». Él bajó la mirada. No la cuidé. Solo le devolví un poco de la atención que el mundo le quitó. Mariana se quedó callada un segundo y luego repitió: «Gracias», antes de despedirse. Cuando cerré la puerta, Daniel se sentó frente a mí. «Fue valiente», comentó. «Abrir el corazón después de tanto daño. No es fácil». «No soy valiente», respondí. «Solo entendí que la vida es demasiado corta para dormir abrazada al resentimiento». Esa noche no dormí. Me quedé escuchando el viento. Pensé en mis hijos, en Daniel, en todo lo vivido. Y comprendí algo que antes no había querido aceptar. El amor no desaparece. Cambia de forma. Algunos se van, otros llegan. Pero el corazón siempre encuentra una excusa para seguir latiendo. Los días siguientes fueron tranquilos. Daniel arregló la cerca del jardín. Yo volví a escribir en mi vieja libreta de tapas marrones. Allí dejaba pedacitos de todo lo que había aprendido. Una mañana anoté: «El silencio no es soledad. Es la voz del alma cuando por fin nadie la interrumpe». A veces me sentaba frente a la ventana, miraba las hojas caer y sentía gratitud, incluso por el dolor. Sin él, no habría llegado hasta aquí. Una tarde Daniel llegó con un sobre. «Llegó al buzón», dijo. «Es de Gabriel». Dentro había solo una hoja. «Mamá, no puedo entenderte, pero tampoco puedo odiarte. Supongo que eso es un comienzo. Gabriel». Sonreí. Era poco, pero suficiente por ahora. Esa noche, mientras Daniel preparaba té, abrí una página nueva en mi libreta y escribí: «La casa de los silencios ya no está sola. Ahora aquí vive la paz. Y donde hay paz, siempre hay amor». Guardé la libreta junto a la foto de mi esposo. Miré a Daniel, que sonreía sin darse cuenta, y pensé que quizá la vida no me había quitado nada. Solo me hizo esperar un poco más para devolverme lo que merecía. Un amor tranquilo. Siempre he sentido que el invierno es la metáfora perfecta del alma. Todo parece muerto, pero debajo del frío, la vida sigue latiendo. Ese invierno fue así, gris, callado, pero lleno de latidos nuevos. Habían pasado varios meses desde que volví del hospital. Daniel seguía viniendo todas las mañanas con pan y una sonrisa. Y aunque nunca lo decía, yo sabía que lo hacía para asegurarse de que yo aún respiraba. Yo le preparaba café. Él me contaba historias de su juventud y, a veces, sin darnos cuenta, reíamos como dos viejos amigos que comparten el secreto de seguir aquí. La casa ya no era la misma. Las risas volvieron, las flores se abrían, el aire se sentía ligero. Incluso los retratos de mis hijos parecían menos tristes. Como si, desde la pared, también ellos intentaran perdonarse. Pero yo sabía, aunque nadie lo dijera, que mi cuerpo estaba cansado. Había noches en que el dolor de los huesos me despertaba. Los recuerdos llegaban tan nítidos que ya no sabía si eran memoria o sueño. No me daba miedo. Había hecho las paces con la idea del final. No como derrota, sino como una despedida amable. Una tarde de lluvia, mientras Daniel dormía en el sillón, abrí mi libreta. Decidí escribir una carta. No para mis hijos, ni para el notario, ni siquiera para Daniel. Una carta para mí, para la mujer que fui, para la que aguantó, la que se cayó, la que se dobló pero no se rompió, para la que tantas veces quiso desaparecer, pero siguió respirando. Querida Paola, lo lograste. No porque hayas vencido a nadie, sino porque no dejaste que el dolor te volviera cruel.
Fuiste herida, olvidada y humillada, pero seguiste amando. Y aunque los tuyos te dieron la espalda, encontraste familia en un corazón ajeno. Esa es tu victoria, no la de quien junta herencias, sino la de quien aprende a vivir sin ellas. Doblé la carta y la guardé en la libreta. No pensaba enseñársela a nadie. Era mi manera de cerrar el círculo. Los días siguieron su curso. Daniel insistía en acompañarme al médico, en cocinar, en limpiar. Yo fingía estar más fuerte de lo que estaba. No quería preocuparlo. Había aprendido a disimular el dolor demasiadas veces como para no hacerlo. Una vez más, una mañana, mientras el sol apenas entraba por las cortinas, sentí algo distinto. No era dolor, era un cansancio profundo, como si mi cuerpo por fin pidiera descanso. No quise alarmar a Daniel. Le dije que me iría a recostar un rato. «Descanse, doña Paola», dijo. «Le preparo té cuando despierte». Sonreí. «Gracias, hijo». Cerré la puerta del dormitorio. El aire olía a jazmín, el mismo perfume que usaba cuando era joven. Me senté frente al espejo. Vi mi cara arrugada, mis ojos aún vivos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa, no por lo que veía, sino por lo que había soportado. Saqué una cajita de madera del cajón. Dentro dormían pequeñas reliquias. Una foto de mi esposo sonriendo. Un mechón de cabello de Mariana cuando era niña. Un anillo sin piedra y una llave diminuta. Esa llave abría el cajón del escritorio donde había dejado sobres para todos. 5 cartas. Una para cada hijo. Y una más para Daniel. Tomé aire. Escribirlas había dolido más que dejarles la casa. La carta para mis hijos decía: «Mis hijos, si están leyendo esto, ya no estoy. No quiero lágrimas vacías ni reproches. Quiero que me escuchen con el corazón y no con la culpa. No les dejé la casa para castigarlos. Lo hice porque necesitaba enseñarles algo que la vida no les enseñó. Que el amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se da. Yo ya les di todo. Ahora les toca aprender a dar sin esperar. Nunca los odié. Solo esperé demasiado tiempo a que regresaran. Si alguna vez sienten que el mundo los olvida, piensen en mí y recuerden que una madre siempre espera, incluso cuando ya no tiene cuerpo para hacerlo». Lloré al releerla. Las lágrimas mancharon la tinta, pero no importó. El mensaje ya estaba ahí. La carta para Daniel decía: «Daniel, puede que no alcance a decírtelo en persona, así que te lo dejo por escrito. Gracias por llegar cuando nadie llegó. Gracias por tratarme con respeto cuando yo ya me sentía invisible. No heredaste una casa, heredaste una historia. Cuídala, no como un lugar, sino como un corazón que sigue latiendo entre estas paredes. Si alguna vez dudas de lo que hiciste por mí, mira el jardín. Las hortensias florecen por ti». Doblé la carta con manos temblorosas. La guardé en un sobre y lo sellé con cera roja. Luego me acosté. El cuerpo me pesaba, pero mi alma estaba en paz. Sentí el aire del atardecer entrar por la ventana. Suave, tibio, como una caricia. Cerré los ojos y por primera vez no pensé en lo que me dolió. Pensé en la voz de Daniel diciéndome: «Buenos días», y en el olor del pan caliente. Y así, sin miedo, me dejé ir. A la mañana siguiente, Daniel me encontró dormida con una sonrisa. La taza de té aún humeaba en la mesa de noche, intacta. Me tocó la mano, pero ya estaba fría. Se sentó a mi lado y durante horas no lloró. Solo me sostuvo la mano como si todavía pudiera pasarme un poco de su calor. Cuando los hijos llegaron, todo estaba preparado. El notario los esperaba con los documentos. Daniel con los sobres. La noticia corrió rápido. Como ocurre siempre que hay dinero de por medio. Gabriel fue el primero en entrar, con la cara tensa. «¿Dónde está ella?», preguntó. «En su habitación», respondió Daniel firme. «No la moleste ahora». «Es mi madre», gritó Gabriel. «Sí», contestó Daniel. «Y yo fui quien estuvo a su lado cuando ustedes no». Laura llegó con gafas oscuras. Mariana, con los ojos hinchados. Los gemelos callados. Al ver el cuerpo de su madre, el orgullo se quebró. El notario, cumpliendo la última voluntad, les entregó los sobres. Daniel salió al jardín. No quiso estar presente. Prefirió quedarse junto a las hortensias, mirando cómo el cielo gris empezaba poco a poco a aclararse. Dentro de cada sobre, las cartas de Paola hablaban solas.
Laura cayó de rodillas al terminar la suya. Gabriel rompió en llanto, sin poder sostenerse. Santiago y Javier se abrazaron por primera vez en años. Mariana, con las manos temblando, encontró una nota adicional dentro de su carta. Mi niña, cuando me abraces en tus recuerdos, no pienses en lo que no hiciste. Piensa en lo que aún puedes hacer. Cuida de tus hermanos. No dejes que el dinero los separe más. Y si alguna vez visitas mi tumba, lleva flores. Pero también risas. No quiero llanto. Quiero vida. Al atardecer, Daniel volvió a entrar en la casa. Todo estaba en silencio. Sobre la mesa del comedor había un sobre con su nombre. Lo abrió despacio. Dentro de la carta una llave. Era la del escritorio. Lo abrió y encontró algo más. El título de propiedad con su nombre. Y una nota al margen. Esta casa ya no es mía, Daniel. Ahora es tuya. No para que vivas en ella solamente, sino para que sigas cuidando su alma. Aquí dejé mi historia. Y también la tuya. Prométeme que seguirás plantando hortensias cada primavera. Daniel lloró por primera vez en muchos años. Se sentó junto a la ventana y miró el jardín. Las hortensias parecían más azules que nunca, como si el cielo hubiese bajado a descansar entre los pétalos. El funeral fue sencillo, como ella quería, sin grandes coronas ni discursos largos. Un ataúd blanco y un ramo de hortensias encima. Los hijos llegaron juntos, sin hablar. Daniel se quedó al fondo, con la cabeza baja. Cuando el sacerdote terminó, Laura se acercó. ¿Puedo?, le preguntó a Daniel. Él asintió. Laura apoyó la mano sobre el ataúd y, entre sollozos, dijo: «Perdónanos, mamá. Llegamos tarde. Pero llegamos». Gabriel añadió en voz baja: «Y gracias por no dejarnos con la mentira de que te bastábamos». Cuando todos se fueron, Daniel sacó un último sobre de su bolsillo. Era el que Paola había dejado para ese momento. Lo abrió y leyó en voz alta, frente al viento y la tumba recién cerrada. «Si estás leyendo esto, Daniel, quiero pedirte un favor. No dejes que esta casa se convierta en un museo del dolor. Llénala de risas, de flores, de gente buena. Y cuando llegue la primavera, abre las ventanas y deja entrar el aire. Ese será mi modo de volver». Daniel dobló la carta y la guardó junto al corazón. Se quedó mirando cómo el sol se despedía detrás del cementerio. El viento movía las hojas, y por un instante juró escuchar una voz susurrar: «Gracias». Un año después, la casa de Paola volvió a florecer. Daniel cumplió su promesa. Las hortensias crecieron fuertes. Los vecinos pasaban a visitarlo. A veces también los hijos de Paola. Mariana lo ayudaba a pintar las paredes. Gabriel llevaba pan. Laura se quedaba algunos días y le leía cuentos a sus hijos en el jardín. No hablaban del pasado. No hacía falta. El silencio, que antes había sido dolor, ahora era paz. Una tarde, mientras Daniel regaba las plantas, una mariposa blanca se posó sobre una hortensia. Él sonrió, miró al cielo y murmuró: «Ya sé que estás aquí, doña Paola». El viento sopló suave, como respuesta. A veces, la vida no se trata de cuánto recibimos, sino de cuánto somos capaces de seguir dando, incluso cuando nadie mira. Paola se fue en paz, no con la amargura de quien fue olvidada, sino con la serenidad de quien comprendió que el amor no se mide por la sangre, sino por los gestos. Sus hijos aprendieron, tarde, que el cariño no se compra con regalos ni se hereda con bienes. Entendieron que el verdadero legado de una madre no está en un testamento, sino en la huella que deja su bondad. Y Daniel sigue allí, cuidando el jardín, abriendo las ventanas, hablándole al aire como si ella aún pudiera escucharlo. Cada primavera las hortensias vuelven a florecer, y el perfume que se escapa por las rendijas parece decir: «Sigo aquí, no con mi cuerpo, pero sí con todo lo que fui». El tiempo curó lo que las palabras no pudieron. La casa de los silencios se convirtió en refugio de paz. Todos los que cruzan su puerta sienten algo especial, como si el alma de Paola siguiera caminando descalza por los pasillos. Porque, al final, eso somos. Historias que se siembran en otros. Flores que vuelven a abrir cuando el corazón aprende a perdonar. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Dale like si sentiste que Paola te dejó una lección de vida. Y suscríbete al canal, porque aquí recordamos una y otra vez que el amor verdadero no muere.
solo aprende a florecer en silencio.